muchísimos meses yo he retado a todo el mundo que me digan dónde está la crisis. Hay datos económicos duros que se dan a conocer prácticamente todos los días en los cuales se habla de que la economía mexicana, a pesar de un entorno complicado, está funcionando bien. Pero por el otro lado hay como una sensación de crisis, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, como de crisis psicológica, como que la opinión de la mayoría de las personas es las cosas están mal y se van a poner peor. ¿Cómo se ve desde la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo ves esta dicotomía? Es muy interesante, David. Nos debe llamar la atención positivamente a los mexicanos, que en un entorno internacional bien complejo tenemos cifras francamente buenas en el desempeño de la economía mexicana. Por ejemplo, si vemos el consumo, cómo le está yendo a las tiendas de autoservicio, a las tiendas departamentales, pues traen un crecimiento prácticamente récord de los últimos 10 años. Las tiendas departamentales están creciendo a doble dígito las ventas. ¿Cómo le está yendo a las distribuidoras de automóviles? ¿Por qué es importante ver las automotrices? Porque pues, la gente no compra un coche si no se tiene, no tiene la capacidad financiera, pero además la confianza de hacer una compra de estas. Y el año pasado crecieron 19% las ventas de los vehículos. Este año siguen creciendo una tasa del 15%, lo cual es un muy buen indicador de cómo está la economía de las familias mexicanas. Si vemos la demanda de crédito, que es el tema de la convención bancaria en buena medida, pues está creciendo también a doble dígito el crédito, 5 veces más de lo que está creciendo la economía. Hoy salieron en la mañana los datos de producción industrial, la construcción está creciendo al 4,5% a tasa anual. Es decir, estamos viendo que a pesar de un entorno bien complejo en el mundo, México está creciendo. Y México está creciendo además con estabilidad, pues la inflación que tenemos es una inflación baja. ¿Qué es lo que creemos, David? Pero aún así, eso es lo que tenemos que cuidar. Pero hay crisis, pero estamos en crisis. A lo mejor tiene un poco que ver con la psicología del tipo de cambio. Te voy a contarlo. Alguna vez uno de mis colegas de otro país latinoamericano me decía, ¿y por qué a los mexicanos les preocupa tanto cuando el peso mexicano pierde valor frente al dólar? Dice, acá es algo que la gente festeja porque sabe que va a llegar más turismo, que va a haber más exportaciones, que vamos a sustituir importaciones, le da competitividad a la economía. Dice, pero en México es un tema, y la verdad tiene mucho que ver con nuestra historia. Porque hacemos memoria, y creo que todos lo tenemos fresco, pues en el 76, en el 82, 87, 89 y por supuesto 94, 95, a partir de un cambio en el valor del peso, tuvimos un episodio muy grave en la economía. Pero aquí hay algo que creo que de repente se nos olvida, que es que hoy estamos en un régimen de tipo de cambio completamente diferente. Hoy el tipo de cambio es libre. Ya no lo determina el gobierno, como era en aquellas épocas. Hoy lo determina el mercado. Y por lo tanto, antes cuando el tipo de cambio se movía es porque ya se habían perdido todas las demás defensas. Hoy es al revés, el tipo de cambio es el primer instrumento que se mueve. Esa es la función que tiene. El peso se convierte en un mecanismo para absorber, digamos, los choques y nos permite que rápidamente se ajusta la moneda y por lo tanto no tenemos impactos de los movimientos internacionales en otras partes de la economía. Creo que lo que es más contundente es que a pesar de que hemos tenido depreciación en el tipo de cambio, y no tenemos una aceleración de la inflación. De hecho, al contrario, tenemos la inflación más baja de la que se tiene registro desde que se mide como se mide hoy la inflación, desde 1970. Y esto naturalmente ocurre porque estamos en un régimen distinto de tipo de cambio libre. Pero yo creo que estas cosas, que es la diferencia entre percepción y realidad, en parte creo que tienen que ver con esta historia que está todavía muy presente para muchas generaciones de cómo era antes el peso mexicano. ¿Cómo romper esta visión? Porque hoy yo insisto que hay como una inflación psicológica, ¿no? Tenemos una inflación 9 meses consecutivos abajo de la media de Banco de México. Del objetivo, sí. De 2015 la inflación más baja de toda la historia del país. Las tasas de interés en los niveles más bajos de la historia, sí. Creciendo el crédito, como decías, creciendo el consumo, creciendo el empleo. Pero aún así como que hay un tema psicológico, ¿no? ¿Cómo romper esta parte de la memoria? Yo creo que tiene que ser con resultados. Y tiene que ser conforme las familias mexicanas se den cuenta que el tipo de cambio se puede mover, que puede haber volatilidad o como le queramos llamar, incertidumbre a nivel internacional, pero a final de cuentas la economía familiar se mantiene
se mantiene bien y el país sigue creciendo. Mira, un dato interesante de febrero y que precisamente confirma lo que mencionas, David, de esta divergencia entre realidad y percepción, son dos datos que salieron prácticamente al mismo tiempo. Las ventas del ANTAD y la confianza del consumidor. En un mes en el que crece récord del consumo, nos dice las encuestas de confianza del consumidor que cayó la confianza del consumidor. Yo digo que afortunadamente la gente no está poniendo el dinero donde pone su boca, ¿no? Lo que estamos viendo hoy... No comprarían carro, no comprarían casa, no consumirían más. Eso es exactamente lo que estamos viendo, y yo creo que es algo que conforme se consolide este entorno de estabilidad y de crecimiento del consumo, de crecimiento de las ventas domésticas, es algo que va a ir cambiando, pero hay que entender que es algo que está muy enraizado en nuestra historia. ¿Qué le toca a la autoridad? Le toca a la autoridad preservar la estabilidad. Tomamos medidas hace unos días, hace 3 semanas aproximadamente, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, para asegurarnos que no se pierda este entorno de estabilidad. Las tomamos a tiempos, había que actuar, actuamos, y creo que los resultados están a la vista, son positivos, y vamos a seguir en esto. Y yo estoy convencido que conforme los resultados se van acreditando, eso es lo que realmente puede modificar las percepciones. La percepción, a final de cuentas, no se cambia con discursos ni se cambia con publicidad, se cambia con resultados, y eso es en lo que estamos trabajando. Te llevo a otro tema. La relación, ¿cómo se ha venido construyendo esta relación con los bancos? Cuando tú eres parte del equipo de transición del presidente Peña, el discurso que recibían los bancos era que ustedes pensaban que prestaban poco y caro. Y hoy el clima ha cambiado radicalmente. Hoy eres quizá el más popular de los secretarios de Hacienda de muchísimos años. ¿Cómo se construye esta relación? Yo creo que ha sido un proceso francamente muy positivo, de escucharnos mutuamente, de tomarnos el tiempo, de sentarnos a una mesa a trabajar. Hemos tenido muchísimas reuniones entre los bancos y la Secretaría de Hacienda. Yo me reúno con ellos no solamente en la convención bancaria, me reúno con ellos cada 3 meses, y además siempre es con una agenda concreta. Nunca es simplemente para platicarnos opiniones o tener rollos conceptuales, sino es cosas muy concretas. A ver, vamos a ver el crédito hipotecario, ¿cómo va? ¿Qué podemos hacer? Y que ellos nos digan, oye, es que están equivocándose en esto, es que si hicieran este cambio podríamos prestar más, o que nos propongan ideas. Ese ejemplo es el tema de la subrogación que nos aterrizó en la convención del año pasado, ¿no? Bueno, no, el tema de la subrogación... Se terminó de aterrizar, digamos. Se aterrizó el año pasado, o este año, por ejemplo, en diciembre nos propusieron una reunión allá en el Club de Banqueros, nos dijeron, oigan, el Infonavit está prestando caro, está cobrando caro a los trabajadores que tienen crédito Infonavit. Si nos dan oportunidad, la banca podría sustituir ese crédito por crédito más barato, que le baje el costo a miles de trabajadores de lo que pagan por su hipoteca. Dijimos, órale, a ver, ¿qué necesitan de parte de la Secretaría de Hacienda, del Infonavit, para que esto salga? Ya lo hicimos, y vamos a tener la primera subasta de créditos del Infonavit, créditos que ya existen, gente que tiene 4 o 5 años pagando su hipoteca, que de pronto, gracias a una acción coordinada, propuesta de los bancos, coordinada con la Secretaría, con el propio Infonavit, pues les va a bajar la tasa. En un primer instancia son 70,000 familias a las que les va a bajar la tasa. Bien va a ser, si tú tienes tu crédito en salarios mínimos, el banco te va a decir, yo te lo ofrezco una tasa menor a la que tienes. De hecho, lo que va a ocurrir es que el trabajador de pronto va a recibir la noticia de que su crédito puede bajar de manera importante. Vamos a empezar, por cierto, aquí le estoy robando el anuncio al director del Infonavit, porque es el que va a dar. Tocayo David Penchina. Pero bueno, mi tocayo David Penchina se puede quejar ya que estoy aquí contigo echando a perder el anuncio, pero irá a dar David Penchina los detalles pronto de esto que acabamos de acordar con la banca, que va a ser algo muy importante. Estamos hablando de más de, en un principio serán 70,000 créditos, podrán venir paquetes, pueden ser literalmente cientos de miles de familias de trabajadores mexicanos que van a pagar menos por su hipoteca. Y esto es gracias a que nos pusimos a chambear la autoridad y los bancos. Entonces, estas cosas sí sirven ponernos a trabajar. La verdad es que la banca tiene muchas ideas, cosas que nos dicen, oye, si tan solo hicieran este cambio, podríamos prestarle más, por ejemplo, a las pymes. Y nos dijeron, si pudiéramos utilizar la base de datos del SAT para ver qué pymes sí cumplen con sus declaraciones, a esas les podríamos prestar. Entonces nos dieron la idea, se lo propusimos al Congreso, propusimos un cambio, el presidente Peña Nieto propuso un cambio de ley al Congreso para que eso se pudiera hacer,
Y ahora ya tenemos un programa en el cual pymes que no han tenido nunca crédito, que no tienen por lo tanto historial en la banca, pero cumplen con sus impuestos. Entonces este historial lo vamos a hacer para poderles prestar y prestarles barato en la banca comercial con apoyo de NAFIN. Aquí el programa se estructura a través de NAFIN. Pues son ideas que surgen, que solamente van a surgir si te sientes a platicar y te pones, fijas compromisos, fijas fechas y te pones a hacer la chamba. A final de cuentas yo creo que si algo nos deja de aprendizaje esta convención bancaria es que trabajar en equipo sí funciona. Luis, te agradezco muchísimo la entrevista. Igualmente, David, muchas gracias. Saludos al auditorio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.